la escritura, a la luz de la palabra, fui dilucidando qué es primero o qué es lo que primero se manifiesta en nuestras vidas cuando conocemos al Señor Jesucristo. El orden bíblico de estas doctrinas cristianas coloca primero a la redención, segundo a la salvación y tercero a la santificación. Este proceso presenta la obra de Dios para rescatar, transformar, perfeccionar al ser humano. Vamos a analizar un poquito el concepto de redención. Quizás usted se pregunta, como yo también me pregunto, en un momento me pregunté, ¿qué será? ¿Qué es la redención? ¿Qué será esto de redención? ¿Y qué tendrá que ver conmigo la redención? El concepto de redención, dice, redención. ¿Qué significa esto de forma etimológica? El pago. Es el acto esencial donde Jesús paga el rescate por la humanidad. ¿Dónde? En la cruz. Dios nos compra de la esclavitud del pecado. Dice la Biblia en San Juan capítulo 8, versículo 34, Jesús respondió y dijo, de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, dice la Escritura, seréis verdaderamente libres. Vamos a usar un poquito la etimología. A mí me gusta mucho el tema de la etimología. Bueno, ¿y qué es? Usted se preguntará, hermano Daniel, ¿qué es la etimología? Bueno, la etimología es la ciencia que estudia la raíz y el origen de las palabras. Y yo estuve ahí indagando un poquito en la etimología de la palabra redención. La palabra redención tiene su origen en el griego y se entiende etimológicamente como liberación mediante el pago de un rescate. El precio de la redención, el pago con el cual se hace este rescate, es la vida, la sangre del Señor Jesucristo. Jesucristo el Señor, Dios nuestro, obra la redención en la cruz del Calvario, derramando su sangre. Ese fue el pago por el rescate de nuestras vidas, de nuestras almas. Usted no pagaron su rescate con cosas preciosas como oro, plata o piedras preciosas. El pago de su salvación fue con la sangre gloriosa del Hijo de Dios. Y dice la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 9 versículo 22 que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces Él fue el que obró la redención en la cruz, derramando su preciosa sangre en rescate por nuestras vidas. El precio, como le planteaba, de la redención fue la vida y la sangre del Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pedro, de una manera hermosa, en primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¡Qué glorioso! Ese es el concepto de la redención. Colosenses capítulo 1 versículos 13 y 14 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Y el Señor Jesucristo, hablando de este tema, dice en Mateo capítulo 20 versículo 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y Él lo dice abiertamente, y para dar su vida en rescate por muchos, en redención por muchos, de los cuales muchos, ahí está usted, ahí estoy yo, y ahí están todos aquellos que han abrazado la fe del Hijo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. El griego bíblico, nosotros comprendemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné, en un griego más común. Fue escrito el Nuevo Testamento. Y el griego es un lenguaje muy rico en su etimología, en sus conceptos, en las palabras. Pablo, de hecho, lo expresa de forma muy hermosa en algunos textos bíblicos que cuando uno los investiga de forma etimológica, lo que Pablo decía eran cosas profundas, maravillosas, y se cumple la Escritura cuando dice antes bien como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman.
El griego bíblico utiliza varios términos claves para explicar este concepto de la redención de forma detallada. Una palabra que utiliza en su etimología en el griego para redención es opolutrosis. ¿Y qué significa esto de opolutrosis? Significa liberar mediante un pago. Es decir, el Señor Jesucristo nos libera de la esclavitud del pecado mediante el pago con su sangre, paga el precio de la redención. Bendito sea el nombre del Señor. Esta palabra se usaba en casos muy particulares. ¿Cuál palabra? Opolutrosis. Bendito sea el nombre del Señor. En el mundo greco-romano este término se utilizaba a menudo para referirse al pago realizado para liberar a un prisionero de guerra o para comprar la libertad de un esclavo. Esta palabra opolutrosis se usaba a menudo para referirse al pago realizado para liberar a un prisionero de guerra o para comprar a un esclavo. Y yo recuerdo un pasaje en uno de los profetas mayores que dice que Satanás a sus presos nunca abre la cárcel, pero el Hijo de Dios vino a obrar la redención y paga el precio de su redención con su sangre. Entonces no había potestad en Satanás para retenerte en la esclavitud del pecado. Por eso gloria al nombre del Señor por la redención que obró en la cruz del Calvario. En el contexto bíblico, como en Efesios 1:7, denota la liberación espiritual del creyente del dominio del pecado mediante la sangre y el sacrificio de Cristo. Entonces fuimos comprados por precio de sangre. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Otra palabra muy usada para referirse a la redención en su etimología griego es agorazo. Y usted se pregunta, ¿qué será agorazo, hermano Daniel? ¿Qué querrá decir esta palabra? ¿Cuál será el concepto? Bueno, ahora lo vamos a dilucidar a la luz de las Sagradas Escrituras. La etimología proviene de agora, que era la plaza pública o el mercado de la ciudad. El agora, en los tiempos bíblicos, era el mercado de las ciudades, de los pueblos, y eran las plazas públicas. Y el significado literal es comprar en el mercado. Es decir, el Señor Jesucristo obra la redención, muere en la cruz del Calvario, derrama su sangre, la sangre es el precio de la redención, y Él nos compra en el mercado del mundo donde nosotros éramos esclavos. Y nos compra por un precio, y el precio es su sangre. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Este pasaje destaca que el rescate por nuestras vidas ya fue pagado. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. ¿Está interesante este tema, querido hermano, querida hermana? ¿Le parece interesante? Siempre es una bendición poder escudriñar las Escrituras. El Señor Jesucristo dice en San Juan capítulo 5, versículo 39, escudriñad las Escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Vamos a ir a una alabanza de adoración y vamos a ir digiriendo esta palabra, ahí vamos a ir comiendo, masticando, como dice la Biblia, deseando la leche espiritual no adulterada para por medio de ella poder crecer para salvación. Dios le bendiga, hermano. Pronto estamos de regreso. Señor, solo es por tu gracia. Y queremos confesar hoy que solo tú eres digno de nuestra adoración. Recibe nuestra adoración, Señor. Es por tu gracia y tu amor, solo tú eres digno de mi adoración. No es por mis fuerzas, no hay nada que pueda hacer. Solo es por tu gracia
amor. Es más que canciones, es más que elevar mi voz. Deseo llenar tu trono de adoración. Es más que canciones, es más que elevar mi voz. Deseo llenar tu trono de Es por tu gracia y tu amor. Solo tú eres digno de mi adoración. No es por mis fuerzas, no hay nada que pueda hacer. Solo es por tu gracia y tu amor. Es más que canciones, es más que elevar mi voz. Deseo llenar tu trono de adoración. Es más que canciones, es más que elevar mi voz. Deseo llenar tu trono de Tabernáculo de la Palabra. Gloria, gloria al nombre del Señor. Ya estamos de regreso en este su programa Tabernáculo de la Palabra. Mis hermanos, mis hermanas, mis amigos, también auditores que sintonizan Radio Libertad. Radio Libertad les acompaña quizás durante el día, mientras usted conduce, mientras hermana usted está en su trabajo, o nuestras hermanas que también trabajan mucho en sus casas como dueñas de casa, nuestros hermanos que van ahí quizás en el metro, en la micro, conduciendo sus vehículos, oyendo Radio Libertad, también ahí deseando que fluya una palabra del Señor. Y ese es el propósito de las radios cristiano-evangélicas, el poder transmitir el mensaje de la palabra del Señor, pero también poder acompañarles, hermanos, hermanas, poder ser parte de sus vidas a través de las ondas radiales, y en medio de estas sociedades que viven de espaldas a Dios, que viven lejos del Señor Jesucristo, y donde los medios de comunicación están, podemos decir, lleno de malas noticias, lleno de tragedias, lleno de calamidades, de catástrofes. Las radios cristiano-evangélicas, Dios nos permita ser
oasis en medio del desierto, en medio del sequedal, donde pueda fluir como un manantial, como un río la palabra de Dios y pueda bendecir la vida de los hermanos, de las hermanas y poder siempre estarles recordando que el tiempo es breve, que el Señor viene, que pronto sonará la trompeta y volaremos a la presencia del Dios eterno. Y aunque parezca un sueño, aunque parezca una utopía, aunque parezca que nunca va a acontecer, dice la Biblia: oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, y el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento que el Señor nos permite y provoca en nosotros para salvación y vida eterna. Redención. Ese es el concepto que en este momento estamos compartiendo, estamos analizando junto a ustedes. Quizá usted está con su diccionario bíblico ahí en casita, con su Biblia, ahí atento, quizás toma apuntes para estudiar, para analizar. Dice la Biblia que los hermanos de Berea eran más nobles que los de Tesalónica y inquirían por las escrituras cada día si lo que Pablo decía era verdad o no. Bueno, yo no soy Pablo, obviamente, yo creo que no soy ni la uña de su pie, pero bueno, el mismo espíritu que reposaba sobre Pablo también reposa sobre mi vida, así que gloria al Señor, porque aquí no importa Pablo, no importa Pedro, no importa el hermano Daniel, aquí el único grande, el único importante se llama Espíritu Santo, se llama Señor Jesucristo, se llama el Padre, y ellos son los que merecen honra, gloria y alabanza, porque nosotros, dice la Escritura, los más robustos 80 años y pasaremos como un suspiro por esta tierra, pero Cristo Jesús permanece para siempre, el autor de la redención. La humanidad estaba esclavizada y Cristo pagó el precio total en el mercado para comprarnos y hacernos propiedad. Escúchenlo esto y quiero que se goce, para hacernos propiedad exclusiva de Él. Bendito sea el nombre del Señor. Hay otra palabra que también se usa para definir la palabra redención en el griego. Y esta palabra es exagorazo. ¿Lo escuchó? Se lo repito, querido hermano. Exagorazo. Añade un prefijo que significa comprar, sacar fuera del mercado. Indica que el creyente es liberado permanentemente de la esclavitud. No solo obra la redención en la cruz del Calvario y paga el precio derramando su sangre, y con su sangre te compra en este mercado del mundo, te compra en el mercado del mundo para nunca más, para liberarte y nunca más volver a quedar expuesto a la venta. Bendito sea el nombre del Señor por la redención. Gálatas capítulo 3 versículo 3 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en el madero. Imagínese, querido hermano, querida hermana, querido amigo, en esta tarde, Jesucristo, el Hijo de Dios, el Memra de Adonai, el Verbo encarnado, el que habita en las alturas, el que mora en santidad, cuyo trono, dice Isaías, es alto y sublime, y cuya falda llenan el templo. Y los cielos de los cielos no lo pueden contener. El bendito se hizo maldito por amor a usted. Porque dice la Biblia en el libro de Isaías que Jehová Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Bendito sea Dios. Otra palabra que se usa como término para definir redención es lutro. Su etimología viene de la raíz que significa soltar, aflojar y desatar. Entonces Él no solo nos compra con su sangre en el mercado, nos deja en libertad, Él nos suelta para ser libres. Por eso la Escritura habla de la libertad de los hijos de Dios. Significa rescatar o liberar
pagando un precio. Esta palabra se enfoca en el resultado de la acción. El esclavo que estaba atado es desatado y liberado porque alguien más asumió el costo. Es decir, somos dejados en libertad. Pero dice la Biblia, no tomemos la libertad como ocasión para el mal, sino debemos tomar la gracia para hacer el bien y vivir vidas de santidad, de amor y con paciencia esperar la venida del Señor. En resumen, la rica etimología del griego bíblico nos muestra que la redención no es simplemente un perdón pasivo, sino una acción de rescate costoso donde Dios paga el precio máximo, que es su sangre, su muerte, para librarnos de la esclavitud del pecado y devolvernos a nuestra libertad original. Podemos definir entonces, nos compra en el mercado del mundo. El precio del rescate fue su sangre y su vida, y nos compra para dejarnos en libertad, en la libertad gloriosa que tenemos los hijos de Dios. Dice la Biblia que el mundo no nos conoce porque no le ha conocido a Él. Pero nosotros bien conocemos al que hizo la obra gloriosa de la redención en nuestras vidas. El precio del rescate fue la sangre derramada en el Calvario. Gloria a Dios. Pedro dice, fuiste rescatados con la sangre preciosa de Cristo, ya destinado para esta obra desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1:7 dice, en Él tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados. Levante usted su manito en la casa y diga, yo tengo el perdón de mis pecados porque Él derramó su sangre según las riquezas de su gracia. En el Antiguo Testamento se conocía el concepto de redención con el nombre de Goel. Ya en Josué capítulo 13 versículos 14 al 45 podemos ver el concepto de rescate de una persona o de una propiedad. Era bien conocido entre los hebreos, recayendo la responsabilidad de actuar como Goel, como aquel que paga el rescate, que obra la redención, o sea, el pariente más próximo. Este pariente podía, si tenía los medios y la voluntad de pagar rescate de las fincas, se revestía de mayor importancia en la historia de Israel después del reparto de las tierras de Canaán, por cuanto los israelitas se esforzaban por conservar la herencia original de su familia. Y un ejemplo maravilloso se encuentra en el libro de Ruth, que presenta un cuadro maravilloso de la manera en la que Boaz actuaba como el Goel a favor de Noemí. Y le voy a leer un pasaje del libro de Ruth que me pareció muy interesante y yo sé que a usted también en casita le parecerá muy interesante. Ruth capítulo 4 versículo 13 en adelante dice, Boaz tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y el Señor hizo que concibiera y ella dio a luz un hijo. Entonces las mujeres dijeron a Noemí, bendito sea el Señor que no te ha dejado hoy sin redentor. Y nosotros podemos extrapolar este texto y decir, bendito hermano, bendito hermana, bendito amigos, que Dios hoy no nos ha dejado sin redentor. Que su nombre sea célebre en Israel, sea Él también para ti restaurador de tu vida y sustentador de tu vejez. Gloria al Señor Jesucristo que actúa en nuestras vidas como el Goel, como el pariente cercano, el que tuvo la voluntad de redimirnos de entre todos los pueblos, linajes y naciones del mundo para ser un pueblo celoso de buenas obras, como dice la Biblia. La iglesia no ha quedado sin redentor. Hay un salvador, un pariente cercano, un Goel, uno tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por esta causa Él podía pagar el rescate por nuestras almas. Y esto tiene una connotación muy especial. Recuerde que la Biblia dice que nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús, Señor nuestro, se compadece y nos rescata. Hebreos capítulo 4 versículo 15 hay un pasaje muy hermoso de la Escritura y dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero aquí está la diferencia entre Cristo y nosotros, que Él fue sin pecado, por eso Él pudo obrar la redención eterna de nuestras almas, pagar el precio una sola vez, eternamente y para siempre.
Bendito sea el nombre del Señor. ¿Le pareció interesante, querido hermano, querida hermana, el concepto de redención en su vida? ¿Lo había escuchado? ¿Lo había estudiado? Yo sé que los auditores de Radio Libertad son muy estudiosos de la palabra del Señor y siempre están escudriñando las Escrituras, siempre están comiendo palabra viviente, siempre están alimentando sus almas con la Escritura, que es una palabra infalible, el concepto de la redención. Otro concepto que me gustaría compartir en esta tarde es el concepto de la salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Muchas veces nos preguntan, ¿usted es salvo? O muchas veces nosotros le hemos preguntado a las personas, ¿usted es salvo? ¿Usted tiene seguridad de su salvación? ¿Usted ha sido salvado por Cristo? Manejamos estos conceptos, pero muchas veces no hemos profundizado de una manera especial para entender a cabalidad lo que significa este concepto tan grande que es la salvación. Dijimos que la redención es el precio pagado por el rescate. La salvación podríamos decir que es la aplicación. Es el momento en que el creyente acepta ese sacrificio por medio de la fe. Incluye el perdón inmediato de los pecados, la justificación ante Dios y el nuevo nacimiento. El Señor Jesucristo es quien nos llama a la salvación. Dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, el Señor Jesucristo hablando, cuando le da la revelación a Juan en la isla de Patmos, Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 dice, he aquí, el Señor hablando, palabra pura del Espíritu Santo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ahí está diciendo que hará pactos perpetuos con el hombre. Los salvará no por un periodo de tiempo breve, sino los salvará eternamente y para siempre. El Señor dice en San Juan capítulo 6, versículo 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, yo no le echo fuera. La etimología de la palabra salvación está en el griego bíblico. La palabra traducida como salvación en el griego es soteria. Su raíz etimológica encierra un concepto mucho más profundo que un simple rescate espiritual, abarcando el ser del hombre en su totalidad, como sanidad, liberación, preservación, restauración a un estado completo y seguro. Es decir, no solo salva su alma, no solo salva mi alma, salva el ser completo del hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Y hay muchas promesas que están relacionadas con la salvación, muchas promesas que tienen los hijos de Dios, las cuales no las tienen el común de las personas. Bendito sea Dios. De ahí se deriva la doctrina de la soteriología. Es la rama de la teología que estudia la doctrina de la salvación. Su objetivo es analizar cómo se logra la redención humana. Y nosotros, gloria a Dios, que lo podemos entender a través de la Biblia, a través de las palabras, de las enseñanzas y de los hechos del Señor Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. El proceso de la salvación, o en el proceso de la salvación hay etapas que incluyen la justificación, la santificación y la glorificación. Ser salvo en el contexto espiritual y cristiano significa recibir obviamente el perdón de los pecados y la promesa de la vida eterna. ¡Qué promesa más gloriosa! Esa promesa la tiene usted, hermano. Esa promesa la tiene usted, hermana. Usted tiene promesa de vida eterna. Y vamos a estar analizándolo porque no es promesa de vida eterna en lo futuro. Eso es en lo presente, en lo inmediato. Bendito sea el nombre del Señor. Mediante la fe en Jesucristo. Es un acto de gracia divina que libera a la persona de la condenación, transformando su vida presente y garantizando, escúchelo bien, garantizando su salvación. Hace muchos años atrás, el Señor me dio, adquirir la Biblia de estudio de Cyrus Scofield. Y en su Biblia de estudio define, este hombre de Dios, define la salvación como un regalo gratuito de Dios basado en la gracia mediante la fe en
Jesucristo, autor y consumador, dice la Biblia, de la salvación. Pero la salvación, querido hermano, querida hermana, la salvación no es algo futuro. El Señor Jesucristo nos dijo, serán salvos cuando yo venga, serán salvos cuando suene la trompeta. No. Él dice en San Juan capítulo 5, versículo 24, Él les dice, de cierto os digo, al que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna en lo presente, en lo inmediato, y no vendrá a condenación, porque ha pasado de muerte a vida. ¡Qué glorioso! Si usted puede levantar su mano y decir, gloria a Dios, porque yo tengo vida eterna, porque yo tengo salvación perpetua, porque yo he creído en el Redentor de la humanidad. Bendito sea el nombre del Señor. Al analizar todos estos conceptos, vamos profundizando nuestra mente, va interiorizándose en cuán glorioso, cuán grandioso es el Evangelio, cuán maravilloso es la obra de Cristo, no solo para los otros, sino en lo personal para nuestras vidas. San Juan capítulo 17, verso 3 define la vida eterna no solo como un tiempo futuro, sino como una relación presente. El Señor Jesucristo dice en San Juan 17, 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Qué glorioso entender y comprender que usted no es solo conocido, como algunas personas pueden gloriarse y decir, bueno, yo soy conocido por el gerente de mi empresa. Bueno, yo soy conocido por el presidente de la República. Yo soy muy conocido por tal o cual hombre importante en nuestras sociedades. Permítame decirle, hermano, permítame decirle, hermana, que usted es conocido por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Y eso es más importante que ser conocido por cualquier poderoso de esta tierra. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Alabado sea el nombre del Señor. Por gracia entramos por medio de esta gracia gloriosa y nos gloriamos en ella, dice Pablo. Por gracia, no por obras. Cyrus Scofield, enfatiza que en la dispensación actual, en la era de la gracia, la salvación se obtiene únicamente por la fe en Cristo y su obra expiatoria en la cruz. Excluye categóricamente el esfuerzo humano o las buenas obras como requisito para obtenerla. No hay ningún acto que pueda ser reconocido en la eternidad, sino solo el acto del sacrificio de la cruz para poder optar a la salvación en la cual estamos firmes y permanecemos hasta el día del Señor. La gracia de Dios es el regalo que Dios nos concede a través de su Hijo Jesucristo. Recuerdo el pasaje de Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que ninguno o para que nadie se pueda gloriar. Detalla este versículo la salvación como un regalo inmerecido. La salvación del alma es un regalo que el Padre a través de su Hijo nos concede, y dice la Escritura que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El Señor Jesucristo, Él es el exclusivo camino para esta salvación. En Hechos capítulo 4, versículo 12 dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Bendito sea Dios. Romanos 19 dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de entre los muertos, seremos salvos. Primera de Timoteo 2:5 dice que porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es el mediador y Él es el Salvador. Y la salvación se obtiene por medio de la fe en el Hijo de Dios. Por eso permítame decirle, amigo, en esta tarde, si usted está lejos de Dios, si usted en un momento del camino se cansó, si en un momento del camino se detuvo, si en un momento del camino se alejó,
Permítame decirle, dice la Biblia, si hoy oyeres su voz, no endurezcas tu corazón. Hoy es día de salvación. La única manera de ponerse bien delante de Dios es volviéndose a Dios en lo inmediato. No mañana, no pasado. Si usted se siente mal, si usted se siente con tristeza, si usted se siente con enfermedad, si usted se siente con amargura, si usted ya no se siente salvo como el primer día, permítame decirle que en esta tarde está aquí, está en su casa, está en todo lugar, por medio de la persona del Espíritu Santo, el Salvador de la humanidad. Por eso venga Cristo en esta tarde y sálvese, bendito sea Dios, que la redención obrada en el Calvario está vigente, bendito sea Dios. Y dice la Biblia en el libro de Tito que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Por eso venga corriendo en esta tarde, ahí en su casita, en su trabajo, en la oficina, en su vehículo, corra a las plantas de Jesucristo, el Salvador. Bendito sea Dios. ¿Está interesante la temática? ¿Le parece interesante, querido hermano, querida hermana? ¿Hay conceptos nuevos que hemos podido compartir en esta tarde? ¿O reforzar los conceptos que usted ya manejaba? Es una bendición poder compartir con ustedes. Vamos a ir a una alabanza y vamos a estar ahí digiriendo la palabra del Señor, alimentando nuestra vida espiritual. Dios le bendiga. Pronto regresamos en este su programa radial, Tabernáculo de la Palabra. Cuando nadie me ve, en la intimidad, donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencias, donde al descubierto queda mi corazón, allí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va, allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie. Y no podría dar a la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección. Y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección.
Tabernáculo de la Palabra. Gloria al nombre del Señor. Ya estamos de regreso. Hermosas alabanzas. Siempre nuestro pastor Bernardo tiene una alabanza que va ahí de la mano con las temáticas que estamos compartiendo. Dios los bendiga grandemente. Siempre es una alegría poder verles y saludarle, poder compartir estos medios de gracia con el varón de Dios. El resultado de la salvación, querido hermano, querida hermana, no solo nos salva, hace algo glorioso en nuestras vidas. Y Él nos concede un nuevo nacimiento. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, ¿usted está en Cristo? Yo estoy en Cristo. Y dice la Biblia que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, Él dice, aquí son todas hechas nuevas. Cuando uno viene a la salvación, el perdón de nuestros pecados, cuando obra la redención en nuestras vidas y el Señor nos concede este nuevo nacimiento, es como que se descorriese un velo. Bueno, la Biblia dice en Segunda de Corintios capítulo 4, verso 4, dice que en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de la gloria del Evangelio de Cristo. Pero cuando venimos a Cristo, este velo se quita y vemos todo claramente y vemos al Eterno, vemos el amor de Dios para con nuestras vidas y abrazamos de una forma metafórica, pero también literal, abrazamos el Calvario y nos hacemos parte de esta cruzada gloriosa, la cual es el Evangelio. El nuevo nacimiento. ¿Recuerda el diálogo del Señor Jesucristo con Nicodemo? Ahí hablan sobre el nuevo nacimiento. Dice que la Biblia que había un hombre fariseo llamado Nicodemo, principal entre los judíos, y este vino a Jesús de noche y le dice, Rabí, que traducido en maestro, le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está contigo, o si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver o entrar en el reino de Dios. Y Nicodemo, como diríamos actualmente, quedó intrigado, quedó pillo, ¿cierto? Nicodemo le dice, ¿cómo un hombre puede nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Eso quiere decir, hermano, que usted, cuando el Señor Jesús lo salva, no solo le salva, le da un nuevo nacimiento y lo hace renacer del agua y del Espíritu, renovado no solo en su mente, renovado en su alma, en su mente, en su cuerpo. Por eso hay que dar gracias al Señor por la salvación eterna y por estos nuevos nacimientos. Por eso se van los deseos de todos esos vicios que batallaban contra nuestra alma. Porque ahora, ¿cuáles son nuestros anhelos? Anhelos espirituales, anhelos y deseos de hacer la voluntad de Dios, de agradar a aquel que nos tomó por soldados. Bendito sea Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Él nos redime, paga el precio, nos concede la salvación, nos da un nuevo nacimiento. Y luego viene el caminar de los creyentes, ¿verdad? El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino. Y este camino debemos transitarnos. Tenemos la vida para transitar este camino. Hasta cuando el Señor diga, ¿verdad? Pero estamos en esta tierra y debemos caminar. Y aunque seamos salvos y tengamos este nuevo nacimiento, estamos inmersos en esta sociedad, la cual el Señor Jesucristo dice que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Y debemos caminar, y no caminar de cualquier manera, debemos ser santos, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y hay muchos pasajes que hablan de la santidad. Dice la Biblia que debemos seguir la paz para con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Por eso quiero compartir con ustedes el concepto de la santificación, que podría decir que es el crecimiento. Es la etapa posterior a la salvación y continúa, no se ponga triste por esto que le voy a decir, pero la santificación continúa toda la vida del hombre en tanto está en el cuerpo. El creyente ya salvado es transformado por el Espíritu Santo para parecerse más a Cristo y apartarse del pecado.
Porque dice la Biblia, en 1 de Juan 3:8, que el que practica pecado es del diablo. Pero también apareció el Hijo de Dios para deshacer estas obras del diablo. Y la Biblia y el Señor Jesucristo, por medio de Juan, en una de sus epístolas, dice que el que es de Dios, la simiente de Dios permanece en él y no peca. Gloria a Dios. Pero usted puede decir, pero yo a veces también peco. Sí, yo también peco. Pero también la Biblia dice que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hay dos tipos de santificación. Hay una que es la imputada, en un concepto teológico, y también está la santificación progresiva. Vamos a analizar un poquito el concepto de santificación primero, ¿amén? Es un concepto teológico y espiritual que se define como el acto y el proceso de apartar a una persona de un lugar o de un objeto para un propósito sagrado, separándolo de lo común o pecaminoso para consagrarlo a la voluntad divina. Qué tremendo propósito tiene usted, hermano. Qué tremendo propósito tiene usted, hermana. Usted ha sido apartado para un propósito sagrado. Dice la Biblia que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes, sacerdocios espirituales, sacerdocios de intercesión, sacerdocios especiales de búsqueda profunda de Dios, de intercesión, de poder clamar por un mundo, por una sociedad que literalmente se lo está llevando Satanás. Esa es su misión, ser apartado de lo pecaminoso para ser consagrado para la voluntad divina. Porque dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16, quizás estos pasajes no son tan populares en nuestros días ni en los medios cristianos, pero dice la Biblia, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. La santificación imputada, el concepto de santificación imputada o posicional, es un acto único, instantáneo y completo. El creyente no hace nada para ganarla, sino que recibe la justicia de Cristo por gracia ante los ojos de Dios. El creyente es tan santo como Cristo mismo en términos de posición. Bendito sea el nombre del Señor. El Padre nos ve a través de su Hijo y ve seres santificados por obra y gracia del Espíritu Santo, por obra y gracia de su Hijo Jesucristo. Él nos ve en una posición no como pecadores perdidos, sino como hijos de Dios. Por eso dice la Biblia, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Posición. Hijos de Dios, santificados en Cristo, llamados a ser santos. Bendito sea el nombre del Señor. En la teología bíblica, la santidad y la justicia son conceptos inseparables. En lugar del término santidad imputada, las Escrituras utilizan con mayor frecuencia el concepto de justicia imputada, acreditada a nuestra cuenta por medio de la fe. Y nuestra santificación posicional es ser apartados y declarados santos en Cristo. Los textos claves sobre esta doctrina se centran en cómo los creyentes reciben la perfección de Cristo. Textos de santidad y justicia imputada, podemos ver algunos. Acompáñeme, querido hermano, querida hermana, con su Biblia. Segunda de Corintios 5:21. El versículo principal de la imputación. Al que no conoció pecado, hablando del Señor Jesucristo, lo hizo pecado por nosotros. Bendito sea Dios, para que fuésemos hechos justicia de Dios. Lo hizo pecado por nosotros. Dice la Biblia, ¿quién lo hizo pecado por nosotros? A Cristo. Dice la Biblia que Jehová Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Primera de Corintios 1:30 dice, nos muestra el origen de nuestra posición, mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. Romanos, maravilloso libro de Romanos escrito por el apóstol Pablo. Romanos capítulo 4 versículos 3 al 8. Usted después lo puede leer en casita. El gran tratado de la imputación. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. A quien no obra,
pero que su fe le es contada por justicia. Filipenses 3:9, la búsqueda de la justicia perfecta y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por medio de la fe. Bendito sea el nombre del Señor. Otro pasaje que habla sobre la santidad imputada, Romanos capítulo 5, verso 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos justos. Gloria al nombre del Señor por su obediencia, porque por medio de su obediencia usted y yo hemos sido declarados justos. La gloriosa obra del Calvario nos redime, nos salva y nos declara justo delante del Padre eterno, ante el cual no se presentará ningún ser humano que no haya sido declarado santo por el Hijo de Dios, Jesucristo, el único Dios viviente. Bendito sea el nombre del Señor. Al analizar estos conceptos, mi corazón y mi mente se impacta de la obra gloriosa del Señor Jesucristo. Cómo el plan de la salvación, cómo la obra de Cristo tiene tal poder en lo físico, en lo espiritual, que Él puede redimir perpetuamente a todo que por medio de Él se acerca a Dios. Él puede salvar perpetuamente a las almas de la condenación del infierno. Mire, hermano, qué glorioso es saber, es entender que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Usted no está en una religión, usted no está en una secta, usted no está en un grupo de personas que abrazan una ideología, que abrazan una filosofía. Usted está en el Hijo de Dios. Pablo dice, porque en Él andamos, vivimos y subsistimos. Gloria a Dios. También me gustaría en esta tarde compartir el concepto de santificación progresiva o práctica. Y ahí muchas veces fallamos un poquito. Ahí nos cuesta un poquito más en la santificación progresiva. Es el proceso continuo de toda la vida en el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Transforma el carácter y las acciones del creyente. En este proceso, el cristiano va abandonando el pecado, gloria a Dios, en la práctica diaria para reflejar la posición santa que ya tiene. Efesios capítulo 4, versículos 13 y 14 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El proceso de transformación progresiva también lo podemos ver en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Por tanto, todos nosotros mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la imagen misma como por el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero también nosotros debemos hacer algo, ¿cierto? En esta santificación progresiva, nuestro esfuerzo activo en la santidad práctica, hacer cosas que nos acerquen de alguna manera en la medida en la cual Dios lo permita, poder acercarnos al Creador. Filipenses 2, capítulo 2, versículos 12 y 13 dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando usted dice, hoy voy a leer un ratito la Biblia, voy a orar un ratito, eso lo provoca el Señor, eso lo provoca el Espíritu Santo en su alma, en su corazón, en su vida. Él lo abraza. Me gusta el pasaje cuando dice, cuando lamenta sobre Jerusalén, y él dice, cuántas veces quise juntaros como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, mas vosotros no quisiste. Y yo pensaba y decía, qué increíble, Israel no quiso y nosotros estamos bajo su manto, bajo sus alas, cobijado como unos polluelos bajo la poderosa mano de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, dice Pablo, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Por eso la Escritura dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia.
Y los medios de santificación. ¿Cuáles son los medios en los cuales Dios me puede santificar o podemos acelerar este proceso de la santificación progresiva, el poder acercarnos a Dios? Uno es la palabra y el otro es el Espíritu Santo. San Juan capítulo 15 versículos 3 al 5 dice: ya vosotros estáis limpios, es decir, santificados, por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, dice el Señor Jesucristo, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto, porque separados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? Por eso la Escritura habla y dice con respecto al tema de la santificación por medio de la Escritura. El Señor Jesucristo en San Juan 17, verso 17 dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Es decir, esta palabra bendita, esta palabra gloriosa nos santifica, nos limpia. Y dice la Escritura: si vuestros pecados fueren como grana, vendrán a ser, como rojos como el carmesí, vendrán a ser como una blanca lana. Esta palabra es la que los santifica. En la visión de Juan en el Apocalipsis dice que vio a las criaturas redimidas, a los hombres, a las mujeres redimidos de todas las naciones, pueblos y lenguas. Dice que los vio resplandecientes, con vestiduras blancas. Bendito sea el nombre del Señor. Y ellos han sido santificados a través de la palabra de Dios. Dice la Escritura que Dios nos ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu Santo y la fe en la verdad. Gloria a Dios. Digo pues, dice Pablo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y esta santificación progresiva siempre tiene un propósito. Dios no hace las cosas por hacerlas. Dios no improvisa. Él no dice: voy a santificar al hermano Daniel a ver qué pasa, a ver qué sucede. O voy a santificar a esta hija mía o a este hijo mío alrededor del mundo a ver qué puede pasar con ellos, a ver si me son útiles. El propósito y la meta de la santificación está en 1 de Pedro capítulo 1 versículos 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y con respecto al tema de la santificación, hay una solemne advertencia. En Hebreos, el texto que ya había citado hace algunos instantes, Hebreos 12:14 dice que debemos seguir la paz para con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Estos fueron algunos conceptos, querido hermano, querida hermana, que quería compartir con ustedes en esta tarde. Redención, salvación, santificación, el precio, el regalo y el crecimiento en la fe del Hijo de Dios. Vamos a ir a una última alabanza. Pasa rápido, pero espero, hermano, que haya sido una enorme bendición, como lo es para mi vida, el poder escudriñar la Escritura. Vamos a una alabanza, ya estamos de regreso para orar y ser despedidos de este su programa radial Tabernáculo de la Palabra. Justo dice el Creador, ni quien entienda su favor. Todos cayeron sin piedad bajo la ira y la verdad. La ley nos muestra el mal obrar, mas no nos puede justificar. Su luz revela el corazón, pero no ofrece redención.
Por fe el impío vivirá, quien cree en Cristo justo está, la justicia es don sin pagar, que Dios se digna en regalar, no por obras ni virtud, ni por cumplir alguna cruz, es por la sangre del Señor que somos hechos sin error. En Cristo Dios nos revistió y su justicia nos cubrió. La deuda Él vino a pagar y el acta vieja a cancelar. Soente con voces masculinas y barítonos. Gloria a Dios que justificó al pecador que se rindió por fe en Jesús. La salvación es nuestra firme posesión. Gálatas grita sin temor, la ley no hereda bendición, solo el que cree como Abraham recibe al Hijo Celestial. No hay condena para aquel que está en el Cristo Emmanuel, pues Él cumplió lo que falló el hombre que desobedeció. La cruz es trono y tribunal, donde el amor venció al legal. Justicia y gracia en comunión sellaron nuestra redención. Ahora somos hijos de luz, por lo que hizo en la cruz. Ya no vivimos por temor, sino por gracia y por amor. ¿Quién acusará al redimido si Dios ya le ha justificado? Es Cristo el juez que lo absolvió y su justicia le imputó. Solente con voces masculinas y barítonos. Gloria a Dios que justificó al pecador que se rindió por fe en Jesús. La salvación es nuestra firme posesión. Autor de la elección, al Hijo nuestra redención, al Santo Espíritu fiel guía, que en fe nos da su garantía. Al Dios que salva por la cruz, la gloria sea solo a Jesús. Tabernáculo de la Palabra. Gloria al Dios eterno, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Queridos hermanos, queridas hermanas, les recuerdo sintonizar Radio Libertad en la señal de televisión online en www.radiolibertad.cl, y también le invito a reproducir su programa radial Tabernáculo de la Palabra, poder difundir a través de las redes sociales para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Saludando también a nuestros queridos hermanos que están en directo, nuestro querido hermano Jafé, nuestro querido hermano Nicanor, nuestro hermano Marcos. Siempre están estos varones de Dios apoyando el ministerio y la obra del Señor Jesucristo. Sin más, hermanos queridos, poder agradecerle al Señor, poder agradecerle a Dios la bendición de poder un día más estar en los estudios de Radio Libertad compartiendo un mensaje, compartiendo una reflexión, acompañándole a usted que está en casita, hermanos queridos, hermanas queridas y amigos también, ¿por qué no?
con este su programa radial Tabernáculo de la Palabra. Sin más, queridos amigos, queridos hermanos, se despide su hermano en Cristo, Daniel Arévalo, hasta una nueva oportunidad, cuando el Señor lo permita, también saludando a nuestro querido pastor Bernardo, que hace posible este programa radial aquí en su casa, Radio Libertad. Dios les bendiga, queridos hermanos, queridas hermanas. Maranata, el Señor viene. Llega a su fin el programa Tabernáculo de la Palabra. Pero le invitamos a una nueva edición este mismo día y horario. Recuerde, Tabernáculo de la Palabra. Dios les bendiga. Libertad, más cerca de Dios, más cerca de ti. ¿Está buscando dónde congregar?